Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimos saludos de la Iglesia en Valencia, de parte de mi padre para todos vosotros y de la Iglesia en general. Y creo que he traído buen tiempo, ¿verdad? Así que, de nada, ya de anticipado. Es muy raro que venga y haga este clima tan bueno y más en estas fechas. Bueno, pues, como no voy a venir a hablar de mí, solamente voy a resumir brevemente quién soy, para los que no me conocéis, aunque la mayoría sí que me conocéis, y soy Samuel Coloma. Prácticamente podría decir que nos conocemos de toda la vida. Yo a ti sí, porque tú a mí un poquito más después, pero toda la vida. En Elche, mis padres estudiaban en el seminario en Elche y bajábamos cada semana, 2 veces por semana. Ellos iban a la iglesia en Elche y luego abrieron obra en Alcoy, así que toda la vida hemos estado juntos y muy bien, gracias a Dios. Y es tremendo ver cada uno cómo va yendo su vida, cómo el Señor la va moviendo y cómo acabamos viéndonos de nuevo, pero desde otras perspectivas, pero siguiendo en el Señor. Entonces eso es lo importante. Gracias también por la invitación, es un placer poder estar aquí. Y bueno, yo me crié en la familia cristiana, casa de un pastor, y bueno, luego cuando fui creciendo sentí el llamado del Señor. Estudié en el seminario, me gradué y bueno, luego quise especializarme en hebreo bíblico, estuve estudiando 5 años en la Universidad Hebrea de Jerusalén, juntamente con arameo también. Y bueno, es una bendición poder acercarse a la escritura original para poder ver realmente las riquezas que tenemos ahí. Actualmente predico todos los domingos, mañana y tarde dependiendo. Estoy copastor con mi padre ahí en la iglesia. Llevo el seminario también a distancia, impartiendo palabras hebreas del Antiguo Testamento, historia del hebreo bíblico, gramática hebrea y las demás asignaturas que no son hebreo. No solamente es hebreo todo, hay que descansar la mente también, porque si no, no sabes en qué idioma hablas. Y bueno, es muy agradable poder estar en la obra con mi padre también, con la gente que nos ha visto crecer toda la vida. También llevamos el ministerio de la música hacia adelante con el coro, juntamente con mi hermano en el piano, y Keila, la hermana de Noemí. Ahí estamos domingo sí, domingo también, cada vez estudiando la música para el Señor, para poder cantarle a Él. Así que esa es mi presentación, bueno, y que me caso en junio, no se podía olvidar. Esa es mi presentación, así que orad por eso también. Estamos buscando una vivienda y parece que no aparece todavía, pero sabemos que el Señor tiene una y le pedimos que dirija nuestros pies hacia esa vivienda. Y sabemos que Él tiene la perfecta. Entonces también orad por el viaje de esta tarde, regreso a Valencia. El lunes tengo que trabajar, así que es una lástima, le decía al hermano Israel, de no poder estar aquí esta tarde. Pero bueno, en mis oraciones os tendré también. Dicho esto, vamos a orar y vamos a meditar en un pasaje en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y antes de leerlo, vamos a orar para que el Señor dirija su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día y gracias te damos también, Padre, porque tú nos has regalado la vida y nos has congregado en tu nombre en este día. Te pedimos, Padre, que podamos tener nuestra mente enfocada a ti, atendiendo a lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros a través de tu palabra, y que sea, Padre, pues poderosa, de bendición, y que hoy podamos tomar decisiones en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62, aunque no vamos a estar viendo todos estos versículos individualmente. Y es que quería comenzar con una historia, y es que un hombre tenía 3 amigos. Esos 3 amigos, el primero era el más íntimo de todos, con él contaba absolutamente para todo en su vida, le llamaba a cualquier hora y siempre estaba ahí. El segundo amigo era un poco más distante, se veían de vez en cuando, no quedaban todas las semanas, pero sabían que estaba el uno con el otro, ahí cerca. Y luego tenía otro amigo
que mejor que llamarle amigo, vamos a llamarle conocido. Porque la relación era bastante distante. Era un conocido que de vez en cuando hablaba con él y poco más. La cosa es que este hombre un día fue citado ante el rey a declarar como culpable de unos hechos que realmente había cometido. Él, asustado por la situación, llamó a su mejor amigo y le dice: necesito que vengas. En un momento difícil necesito que estés conmigo. Y este amigo, lamentándolo mucho, le dijo: no cuentes conmigo. No voy a ir. Imaginaos el desplome que uno siente en ese momento, con la persona que creía que era su mejor amigo y le dice que no le puede ayudar. Llama al segundo amigo, dice: yo no quiero ir solo, aunque sea este que no hablo mucho con él, pero... Y este amigo le dice: bueno, yo te puedo acompañar, pero solo hasta las puertas del Palacio Real. Solo hasta las puertas. ¿No vas a entrar conmigo? No puedo entrar contigo. No se lo esperaba. Así que, cabizbajo, llamó al tercer amigo, ese conocido que de vez en cuando hablaba con él. Y para su sorpresa, fue todo lo contrario. Sí, voy a ir contigo. Es más, voy a entrar contigo delante del rey y te voy a defender. Y te voy a defender. Esos tres amigos son iguales a los tres amigos que puede tener el hombre en su vida. El más íntimo, el más cercano, el dinero. Y el dinero, lamentablemente, cuando uno vaya a presentarse delante del juez, delante del rey, porque todos vamos a estar, va a decir: yo ahí no entro, no puedo hacer nada. ¿Y qué hacían los faraones? Todo en la tumba con el dinero, todo en la tumba incluso con personas vivas, para que cuando fallecieran estuviesen en el paraíso con esas personas. El dinero no hace eso. El camino lo haces tú solo. El segundo amigo que puede tener el hombre son su familia. Y la familia, lamentándolo mucho, solamente te podrá llevar hasta el cementerio. Solamente. Es que les quería mucho, pero solamente pueden llevarte al cementerio. No van a poder estar contigo delante del juez. No, yo le conozco. Yo le conozco. Y el tercer amigo, conocido, tal vez, es el Señor. Él sí que va a poder estar delante del rey y va a decir: yo le defiendo. Yo le defiendo. Y esto habla de las prioridades en nuestra vida. ¿En qué prioridad está ese conocido? ¿En qué prioridad está el Señor en nuestra vida? Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y cada uno contestarse a sí mismo. Tengo que ser honesto. ¿En qué prioridad? Yo veo en Juan, María, domingo en la mañana, antes de que el sol saliese, ya estaba allí, en la tumba. Era su prioridad. Era su anhelo, realmente. Y es que muchos creen que seguir a Cristo es seguir a un famoso. Y no. Seguir a Cristo no es seguir a un famoso. Seguir a Cristo no es seguir a un personaje popular. Y por si no lo sabías, y a lo mejor te llevas una gran decepción en esta mañana, seguir a Cristo es seguir a alguien que fue escupido, que fue golpeado y que fue crucificado. Y tenemos la cruz puesta. ¡Qué bonita! Fue crucificado. Eso es seguir a Cristo. Por lo tanto, seguimos a un crucificado. ¿Qué pretendes que hagan contigo? ¿Que te lleven en bandeja? Porque a Cristo le llevaron en bandeja. Eso no lo pone en la Biblia. No lo pone. Seguimos a un crucificado. Y muchos no son conscientes de a quién están siguiendo. Realmente no pensemos que para el Señor fue fácil ir a la cruz. No, es que Él es Dios y Él podía y Él estaba fuerte y mentalmente lo tenía superado. ¿Qué dice el versículo 51 de Lucas 9? Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, y fíjate cómo Lucas no dice el tiempo en que tenía que morir o ser crucificado, sino lo glorioso, que Él tenía que ser recibido arriba. Después de la coma dice algo muy significativo.
afirmó su rostro. ¿Qué es afirmar el rostro? Mentalizarse, quizá. Apretar los dientes. Sé lo que tengo que hacer y no quiero. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Tú crees que Dios podría haber traído salvación sin que el Señor muriese? Él puede hacer todo. Él puede hacer todo. Así, todos salvos. Pero tenía que pasar Él. Afirmó su rostro. Es más, versículo 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Su aspecto era de estar asimilando, tengo que morir. Tengo que morir. Afirmar el rostro. Y seguro que en alguna ocasión en tu vida has tenido que afirmar el rostro. Sé lo que tengo que hacer. Es difícil. Afirmo el rostro y vamos para allá. Vamos para allá. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Sabiendo quién es Él. ¿Estás dispuesto a seguirle a un crucificado? No a una moda. Ahora se escucha mucho, ¿no? Yo soy cristiano, es la moda, es la moda. No hay persecución, es la moda. Dile eso a países que están perseguidos y verás cómo no es la moda. Y cómo siguen a un crucificado. Y ellos muchas veces acaban así. ¿Estamos dispuestos realmente? ¿Has calculado el costo que ello implica? ¿Lo hemos calculado? ¿Hemos sacado papel y boli? Y estos hombres que tenemos aquí en el versículo 57 al 62 no calcularon el costo de seguir al Señor. Me encantaría poder ir viendo estos tres hombres individualmente, pero lamentablemente es un mensaje por cada hombre y no vamos a poder hacer esto en esta mañana. Pero quiero centrarme en el del medio. Leyendo el pasaje, dice el primero, en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Hacia dónde estaba yendo el Señor? Hacia Jerusalén, a morir, hacia la cruz. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso se lo dijeron sus discípulos y en el huerto todos desaparecieron. Señor, estaré contigo hasta la muerte. ¿Y dónde estuvo? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y muchas veces decimos esa frase sin haber calculado el costo, porque es muy bonita decirla. Y eso es de un verdadero cristiano. Pero no hemos calculado qué es, a dónde hay que ir. Y el Señor le dice Mateo que este hombre era un escriba, o sea, conocía muy bien las Escrituras, y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, yo, y el que me sigue, no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Dependo únicamente de Dios. Si quieres seguirme, depende de mí. No de tus cálculos, no de tus planes. No, cuando tenga 18 años estudio en el seminario, por ejemplo. Y ahora vivo la vida. No. Incluso los animales tienen donde recostar su cabeza, pero él ni la tuvo. Él no lo tuvo. Saltamos el 59 y 60 porque es el centro de esta mañana y vamos al 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Qué buena decisión. Pero déjame. ¿Cómo? Ahí hay una incongruencia. Te seguiré, pero déjame. ¿Cómo? Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si me sigues, me sigues. Si me sigues, te olvidas de lo demás. ¡Buah, pero es que eso es un precio muy alto! Bueno, es que Él murió por ti y por mí. Es que es un precio muy alto. Es que aquí no vamos a negociar con Él. Señor, yo sé que lo hiciste, pero tú me entiendes, ¿sabes? El Señor no te entiende. No te entiende. Él pide esto. Él pide esto. Y si nos vamos al 59, al centro del mensaje en esta mañana, vemos la gran diferencia entre los dos que hemos visto. Estos dos se ofrecieron, Señor, te seguiré. Pero es que en este, del versículo 59,
es el Señor quien le llama. Y dijo a otro, sígueme. No se ofreció, el Señor se lo pidió. Mateo nos dice que este hombre era un discípulo del Señor. De hecho, utiliza la palabra otro discípulo del Señor, una palabra griega heteros, que no es uno de los 12, sino otro diferente, es decir, alguien que le seguía, pero con distancia, escuchando porque me gusta su predicación, tomando notas, no estaría tomando notas, pero tomando notas, sí, me gusta lo que él dice. Alguien que estaba cerca, estudiando, aprendiendo, pero ¿cuál era la gran diferencia entre otro discípulo y los discípulos? Y es que este discípulo podía estudiar, podía aprender, pero no estaba siguiendo al Señor, si no el Señor no le hubiese dicho, sígueme, sígueme. No era su prioridad. Este hombre tenía un corazón dispuesto a aprender, pero no tenía un corazón dispuesto a dejarlo todo y seguirle. Por ese motivo, el Señor invita a este hombre, sígueme. ¿Os acordáis del rico? ¿Cómo se fue el rico? Triste, porque no quiso dejar sus riquezas. Triste. Y nos recuerda el mismo llamamiento que tuvo Mateo y que tuvo Pedro. En Lucas 5, no hace falta que lo busquéis. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo la misma palabra, sígueme. Y dejándolo todo, ¿has escuchado bien? Y si estás apuntando, ponlo en negrita. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Cómo se quedarían los que estaban pagando? Leví, te estoy pagando, me da igual, lo dejo todo. Y le siguió. Y luego en Lucas 5:11, hablando de Pedro, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabes qué dejó Pedro? Dejó su sustento. Dejó su sustento. Dejó lo que le daba de comer a él, porque entendía quién era quien le llamaba. Y ahí radica el gran problema, que no entendemos quién es él. ¿Cómo respondió este hombre entonces al mismo llamado? Hemos visto que a los 3 le está diciendo, sígueme, la misma palabra. Versículo 59, la segunda parte dice, él le dijo, Señor, déjame, otra vez, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y leyendo esto, podemos pensar todos, con el corazón, tenía un buen deseo este hombre. Tenía un buen deseo este hombre. Estaba pasando por un mal trago. Pero ¿por qué este hombre puso esta condición? ¿Por qué este hombre puso esta objeción? No es lo que estaba ocurriendo, sino lo que dice, déjame que primero. Tengo otra prioridad antes que tú. Déjame que primero. ¿Fue el Señor malo con su respuesta? Todos sabemos lo que le contestó. Es un versículo que no sabemos de memoria. Todos sabemos lo que le contestó. ¿Fue malo el Señor? Muchos creen que, qué palabras tan duras le dijo el Señor. La historia no nos cuenta ni el nombre de este hombre, ni la situación de su padre, ni por qué murió. Únicamente nos dice que su padre había fallecido. La palabra enterrar, que aparece aquí, es literalmente la palabra o la frase sepultar o celebrar ritos funerarios. Por lo tanto, para entender este pasaje, al igual que para entender todos los pasajes, tenemos que estudiar la raíz hebrea que hay detrás. Si no entendemos el contexto, si no entendemos el momento en que fue escrito, no vamos a poder entender nada. Ahora lo vais a entender, pero un niño hubiese entendido las palabras del Señor. Y no eran duras. La Biblia fue escrita no en España, no en Europa, en el Próximo Oriente. Y en el Próximo Oriente hay una cultura totalmente diferente a la que conocemos. Totalmente diferente. No podemos pretender entender la Biblia sin entender primero cómo vivían. No podemos entender la Biblia sin entender cómo escribían, cómo pensaban. Por eso la tarea del predicador
no es estudiar. A ver qué dice aquí, veo un comentario. Es profundizar, es entender la mente del judío. Porque esta Biblia fue escrita por ellos. Así que únicamente tenemos dos posibilidades para este hombre, con tan pocos datos que nos da la Escritura. La primera posibilidad es que el padre de este hombre podría estar a las puertas de la muerte. Con lo cual este hombre estaba pidiendo al Señor, déjame pasar los últimos momentos con él. La segunda posibilidad podía ser que este hombre ya había enterrado a su padre. Y es la que, según el contexto y según las palabras que tenemos aquí, es la que está ocurriendo. Este hombre ya había enterrado a su padre. ¿Cómo? No entiendo nada esta mañana, Samuel, no entiendo nada. Hay que entender las leyes del judaísmo, los ritos que tenían, como la palabra griega decía, leyes y ritos de sepultura. Había ahí una gran cosa. Y es que cuando moría un familiar directo, y hablamos familiar directo, padre, madre, hermano, hermanas, abuelos, no tíos ni primos, un familiar directo, la persona tenía que pasar un año de duelo, dividido en 3 fases. La primera fase se llama Shiva, que consiste en que los primeros 7 días después de que se entierra al difunto, la familia directa pasa 7 días encerrada en su casa. No sale, no va al trabajo, no va a la escuela, y los judíos eso lo saben. Te guardan tu puesto de trabajo, el niño puede estar en casa. No salen ni a hacer la compra. Y son 7 días que utilizan para llorar y llorar y llorar para drenar toda esa tristeza. Los familiares, primos, tíos, la comunidad les llevan comida a la casa y ellos pueden comer allí. En esta fase, el judío deja todo y se centra en llorar. Aquí tenemos la cultura de los hombres no lloran, ¿verdad? Para un judío, un hombre que no llora no es un hombre. No, hay que entender la cultura judía. Para un judío, un hombre que llora realmente está haciendo lo que tiene que hacer. Eso es un hombre que llora. Y tenemos una mentalidad totalmente diferente, pero no es nuestra culpa, es que son las culturas diferentes. De igual manera que aquí decimos, me estás tomando el pelo, tradúcelo al inglés. ¿Cómo? ¿Comer el pelo? Tradúcelo a otro idioma. Es muy difícil. La segunda fase, después de esos 7 días, dura 30 días. Y en este periodo es un poco más ligero, ya se puede salir de casa, el judío se reincorpora a la vida laboral, el niño ya empieza a ir a la escuela, ya se puede ir al mercado, ya la cosa va a ir tomando otra vez la rutina que tenía antes, y esta fase acaba al año de que el hombre ha fallecido o el familiar ha fallecido. Cuando se cumple el año del duelo, ocurre algo que no estamos nada acostumbrados, por lo menos en España. Yo no sé si en tu país si ocurre. Lo que hacen es sacar el cadáver, acercarlo hacia el templo, y lo más cercano del templo hoy en día es el Muro de las Lamentaciones, acercarlo lo más posible, y en presencia del cadáver, un año ya está descompuesto, se reparte la herencia. Y todos reciben su herencia. Luego colocan los huesos en un osario y se sepulta o se guarda en un nicho familiar. ¿Eso es aquí costumbre? ¿Cómo podemos entender este pasaje si no entendemos esto que hay detrás? Por lo tanto, este pasaje nos coloca encima de la mesa estas dos posibilidades acerca de la vida de este hombre judío en el cual el Señor le dice, sígueme. ¿Qué estaría viviendo este hombre? ¿Que el padre estuviese a punto de morir? Según lo que tenemos aquí, ¿no? ¿O que ya hubiese muerto? Y es que si el padre de este hombre ya había muerto y este hombre estaba fuera, significa que ya habían pasado los 7 primeros días. ¿Entendemos? Han pasado ya los 7 primeros días de duelo. Y este hombre está viendo al Señor. ¿Y qué le está diciendo este señor cuando le dice, deja que primero entierre a mi padre? Está diciendo, Señor, espérate a que se cumpla el año de duelo. Saquemos a mi padre, repartamos la herencia, entonces ahora sí te seguiré.
ahora te seguiré. Señor, quiero seguirte. Y a lo mejor tú también lo estás pensando. Señor, quiero seguirte. Es que te amo. Te amo mucho. Pero déjame primero que cumpla con mis responsabilidades, que yo creo que tú entiendes, con mis responsabilidades. Que mi padre lo saquemos, repartamos la herencia, tenga un dinerito. Y así pueda seguirte. Y te seguiré hasta donde tú quieras que vayas. Nuevamente no sabemos más de este hombre. Lo que sí sabemos, independientemente de las dos opciones, es que se ocupó primero de lo suyo antes que de Dios. Nos da igual si estaba ya enterrado, si no estaba enterrado. Se ocupó primero de lo suyo antes que el Señor. Este hombre puso una condición antes de seguir a Jesús. Déjame primero. Déjame primero. Y allí está el error. Colocar otra cosa por encima de Cristo, cuando Él te puso por encima de todo. Si no, no hubiese muerto. Cuando le golpeaban, Marcos nos habla, cuando le visten como rey, una corona de espinas, y empiezan a pasar soldado tras soldado por delante de él. ¿Sabes qué dice Marcos? Que era una cohorte romana. ¿Sabes qué es una cohorte romana? La cohorte romana era la encargada de proteger el templo y el pretorio, y estaba compuesta por 600 soldados. Yo no creo, personalmente, que los 600 estuviesen ahí porque el templo estaba desprotegido. Pero poniendo solamente mitad y mitad, 300 en el templo, 300 en el pretorio, aunque Marcos dice una cohorte romana y son 600, fueron golpeándole uno a uno, escupiéndole uno a uno, sin parar. Y el verbo griego ahí es continuamente. Y nos creemos, fue uno y le dio un golpecito. Le cogió la caña de la mano y le dio un golpe. Uno a uno. 300 golpes, 300 escupitajos. No solamente una vez, sino otra vez. Y hacen otra vuelta. Y él no abrió su boca. Afirmó su rostro. Se estaba mentalizando dónde iba. ¿Por qué no abrió su boca? Porque le importas. Porque le importo. ¿Y en nosotros nos importa Él? No, Señor, déjame primero. Déjame primero que haga tal o otra cosa. Y esto nos lleva a otro episodio en la historia. Vamos a Juan, capítulo 7. Que igual cuando lo empezamos a leer decimos, no tiene nada que ver lo que estamos viendo ahora. Juan, capítulo 4, versículo 7. Juan, capítulo 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria. ¿Qué tiene que ver esto? Con un hombre judío que acaba de enterrar a su padre, con seguir a Jesús. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Una pregunta y ahí sí nos tienen que levantar banderitas. ¿Cómo esta mujer le identifica que es judío? ¿Nunca te lo has preguntado? Bueno, es que tenía poderes, ¿no? Y sabe que es un judío. Samaritanos, judíos, muy cerca los unos de los otros, muy cerca. ¿El aspecto sería diferente? ¿Su forma de hablar? Samaritanos tenían un hebreo más arameizante, los judíos en Judea tenían un hebreo más puro, pero ella se da cuenta que no es samaritano. ¿Cómo tú, siendo judío, y solamente le has escuchado decir dame de beber, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No deberíamos estar ni hablando tú y yo. El Señor que respondió, versículo 10, y es el centro que quiero ligar estos dos acontecimientos. Si conocieras el don de Dios, coma, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva.
si conocieras quién te está pidiendo, ni me hubieses dicho eso. Estarías sacando rápido, no un cubo, sino 10. El problema es que no conocía quién era Él. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, ¿conoces realmente quién es el que te dice, sígueme? ¿O lo conoces de oídas, de leer un poco? Sí, fue el Señor, el Hijo de Dios, que vino a morir por mí. Y lo decimos tan así, no se nos rompe ni la voz, pero si lo hubiésemos visto aquel día, no seríamos mejor que los discípulos, nos hubiésemos ido por no contemplar ese espectáculo. Y diríamos, como hizo Pedro, haríamos llorar amargamente. No sabía quién eras tú. Por eso es una prueba para nosotros. No lo hemos conocido personalmente. Pero tenemos su palabra, que nos dice cómo era, nos dice qué ha hecho y nos dice quién es. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, ¿cuántos conocerían? ¿Cuántos conocen hoy en día en esta iglesia, en la mía, en cualquier lugar? ¿Cuántos conocen realmente? La Biblia habla de remanente continuamente, continuamente. Se ve por la forma de seguirle. Porque el que deja todo y le sigue, sabe quién le ha llamado. Sabe quién le ha llamado. Señor, he nacido en la iglesia. Aquí veo un montón de niños, igual que en Valencia. Es una pasada. Pero el problema es, he nacido en la iglesia, vengo porque mis padres vienen, fui creciendo y me encuentro aquí hoy. Mira, me encuentro aquí hoy. No me ha costado venir esta mañana porque como lo hago siempre desde que nací, no sabes quién te dice sígueme. No lo sabes. Como hemos visto, estas dos posibilidades, que estuviese muerto, que no estuviese muerto, nos da igual. No importa, este hombre estaba dejando la prioridad de su vida, el privilegio de que él te diga sígueme, lo estaba dejando en último lugar. No lo apreció. Versículo 60 de Lucas 9. Jesús le dijo las palabras tan graves que a veces nos suenan y que ahora entendemos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor le dijo al escriba, al primero que hemos visto, del versículo 57, el costo y el compromiso de seguirme es dejar todo de tal manera que incluso yo no tengo lugar donde recostar la cabeza. Y el Señor responde a este hombre de manera similar cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos sepulten a los de su misma condición. Hablando espiritualmente. Pero hablando materialmente, esa herencia que está por detrás, deja que los muertos lo entierren con dinero de muertos. Y tú sígueme. Y anuncia el reino. Eso sí que es una herencia. Eso sí que es una herencia. No lo que tú puedas recibir de tu padre, que ahora lo van a exhumar de aquí a un año, y crees que con eso vas a poderme seguir súper bien. La herencia es un reino. Y no un reino cualquiera, sino el reino de Dios. El reino de aquel que por muchos años le hemos escupido en la cara. Porque nadie ha nacido salvo. Y si tú un día te arrepentiste de tus pecados, has creído en Él, antes le escupías en la cara. Eras un soldado más, que pasaba y le escupías. Cuando prediqué ese pasaje en Marcos, hace 2-3 meses, había niños en la iglesia, nuestros niños están en la predicación. Y yo comenté esta misma frase y una niña dijo, estoy escupiendo al Señor. Porque no le sigo. Porque no he creído en Él. Y sigo escupiéndole cada día. Es así. Somos un soldado más, si no nos hemos arrepentido y postrado delante de Él.
que no te importe que la herencia que vas a recibir, estaría diciendo el Señor, de nada sirve en este mundo, son bienes muertos de muertos. Pero yo tengo una herencia que es el reino. El reino. Y encima te hago heredero. ¿Cómo? Eso nos tiene que hacer caernos de rodillas. No merezco eso. No lo merezco. La herencia que este hombre podía haber recibido no se puede comparar al valor que tiene seguir al Señor. Es más, no debemos obedecerle y seguirle por lo que vamos a tener, sino seguirle y obedecerle por quién es Él. Por quién es Él. Aunque nos dijera, me sigues y no tendrás nada, te sigo. Porque sé quién me lo está pidiendo. Dios mismo. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Que hasta que no entendamos quién es quien nos pide seguirle, nunca le vamos a seguir de corazón. Hasta que no lo entendamos. ¿Quién fue Jesús? La gran pregunta. No es famoso, no fue popular, un crucificado. Un crucificado. Si estos discípulos hubiesen dicho, te seguiré a donde quiera que vayas, y lo hubiesen cumplido, mientras estaban escupiendo y golpeando al Señor, ellos tenían que estar al lado vestidos igual que Él, recibiendo los mismos golpes, los mismos escupitajos, las mismas palizas. Deberían haber estado al lado. Pero Señor, es que eso es muy caro. Eso es muy caro. El Señor no nos pide, muere por mí, sino dice, vive por mí. Vive por mí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Es individual, es personal. Un niño puede pensar, y tú cuando hables con ellos en casa a lo mejor, Señor, espera que crezca y que disfrute en el colegio, que cumpla 15 años, que viva un poco la vida y luego te sigo. Pero te sigo de verdad. Pero un adulto también puede pensar lo mismo. Puede pensar lo mismo. Señor, déjame primero quedar bien con mi familia. Es que no aceptan esto. Señor, no aceptan esto. Que sea poco a poco. ¿Qué hizo Leví? ¿Qué hizo Mateo? Poco a poco se fue yendo. ¿Qué hizo Pedro? Poco a poco fue dejando la barca. Lo dejó todo. Señor, espera que me vayan entendiendo, que yo tenga un buen respaldo económico, porque seguirte es duro, que sé lo que es seguirte, ¿eh? Él no quiere eso. Quiere que dependamos de Él. Dependamos de Él para todo. El valor y privilegio de seguir a Jesús es mucho más elevado de lo que podamos comprender. Y siento como que me quedo corto de palabras porque no sé expresar lo que puedo ver ahí. Pero seguro que el Señor está mostrando a cada uno. Es mucho más elevado el valor de seguirle, de lo que podamos comprender y de lo que el mundo te pueda ofrecer. Iba a decir, he sido joven. Bueno, me considero joven. Me considero joven. Pero cuando suelo decir joven, pienso cuando tenía 20 años. Y el mundo ofrece muchas cosas. El mundo ofrece muchas cosas. Y dentro hay, ¿y si no conocía a quién está pidiendo que le siguiera? Hasta que no coges Marcos, hasta que no coges un evangelio y comienzas a estudiar desde el capítulo 13, desde el capítulo 14, el arresto de Jesús, y no empiezas a meterte dentro, no entenderás quién te pide, sígueme. He estado 2 años predicando del libro de Marcos, y cuando llegué al capítulo 14, podéis buscarlo, versículo 43, nos habla del arresto del Señor. Bien, lo prediqué, mucha enseñanza, y si no hubiese tiempo límite, estoy seguro que haría hasta el capítulo 16, en esta mañana. Y luego el versículo 53, Jesús ante el concilio, y ver las acusaciones que le hacen. Y luego el versículo 66, Pedro niega a Jesús, y yo, bueno, Señor,
es un episodio que conocemos bien, puedo predicarlo, porque no me emociono con esto, porque yo tengo el problema que es que cuando me emociono ya no puedo hablar. Puedo predicar hasta ahí. Y cuando veo el capítulo 15 y digo, es el que me toca. Es el que me toca esta semana. Y empiezo a mirar Jesús ante Pilato. Ahí hay una gran enseñanza. Señor, eso puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Todavía no te han matado. Puedo predicarlo. Pero luego cuando llega el versículo 6, Jesús sentenciado a muerte, versículo 21, crucifixión y muerte de Jesús. Yo dije en mi despacho, no voy a predicar de esto. No voy a predicar porque no voy a poder. Porque se va a romper la voz. Hasta que entendí que no hay que acercarnos a estos pasajes y de esa manera lo entendemos, con pena y lástima. No hay que acercarnos con pena y lástima, porque Él no murió para darte pena y lástima, sino para exaltarle y decir lo que fue capaz de hacer por mí. Lo que fue capaz de hacer. Y luego llegas al capítulo 16 y se te pone la sonrisa, la resurrección. Y empiezas a entender. Empiezas a entender quién es el que te dice, sígueme. Y es que seguir a Jesús exige todo de nuestra parte para hallar todo de su parte. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por esta mañana. Gracias por este ejemplo de estos tres hombres que querían seguirte, anhelaban seguirte. A uno de ellos tú le llamas, Padre, y te pedimos que sea de reflexión para nosotros por si estamos dejando tu llamado, tu voz en otro lugar, Padre. Te pedimos que nos hagas sensibles a conocerte. Es tarea individual de pasar tiempo y horas contigo, orando, buscándote. Y te pido, Padre, que nos ayudes a entender quién es el Señor Jesucristo, qué es lo que vino a hacer aquí en la tierra, para de esa manera entender y colocarle a Él en la prioridad de nuestra vida, por encima de todo. Gracias, Padre, por este ejemplo que nos dejas en tu palabra y te pedimos que haya sido de gran bendición y toques nuestros corazones continuamente para poder organizar nuestra lista de prioridades y ser tú en primer lugar todos los días de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.